Desde el fondo de los tiempos siempre se sabe que el dolor de cabeza debe ser uno de los fantasmas más grandes que tiene el ser humano. En sus diversas formas, migraña, cefalea, dolor de cabeza. ¿Me puedes explicar qué diferencia hay entre migraña, cefalea, dolor de cabeza? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que duele Bien. cuando duele la cabeza? En primer lugar, bueno, antes de responder, te quiero saludarte, darte Gracias, un muchas abrazo grande de verte ya recuperado, trabajando de vuelta. Bueno, la cefalea es el término que se le da en general para todo lo que explica a los dolores de cabeza. Ahora, ¿qué cosa es la migraña? Es un término mal utilizado, pero muy... ¿Pero es mal utilizado? Mal utilizado, pero muy Porque arraigado. la migraña no es dolor de cabeza. Sí. Sí. Y Se el dolor trata... de cabeza también es cefalea. Exactamente. O sea, cefalea y migraña es lo mismo. No, son cefaleas, pero las migrañas es un dolor de cabeza que está mediado, casi diríamos genéticamente, familiarmente, o sea que habla, que se ve en muchas familias, miembros de varias familias, que denota digamos, un desarreglo marcado genéticamente de la manera en que responden los vasos sanguíneos, las arteriolas del cerebro ante diferentes estímulos del medio. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que los dolores de cabeza sean recurrentes, crónicos. La migraña, eso sería la migraña. Es una respuesta diferente. La cefalea es una circunstancia, la migraña es una característica personal. Exactamente. La personalidad migrañosa. La personalidad o la característica del migrañoso, que son dolores de cabeza recurrentes, crónicos, muy variables en cuanto a su intensidad. Pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser intensos. Por lo general en una mitad de la cabeza, aunque puede ser bilateral, precedidos de náuseas, vómitos, y en muchos casos también, Chiche, precedidos de auras. Auras son como señales de aviso premonitorio de esos dolores de cabeza, como por ejemplo pueden ser destellos luminosos en la vista, que se llaman fotoxias, escotomas o puntos negros en la visión, ahora, y que están muy asociados la migraña, que es muy frecuente, o sea, en cuanto a que puede ser varias crisis, por ejemplo, en la misma semana, varias crisis en el mismo mes. La migraña en general, para que tengas una idea, la padecen, aunque parezca poco, pero es mucho, un 6% de la población mundial. Y dentro de ella hay un 2.4 que se hacen crónica. Crónica es cuando más de 15 días del mes, o sea, estamos hablando medio mes, las personas tienen dolor de cabeza. Que tiene que ver con una condición física, con una condición genética, o con algo que le pasa y que no lo puede manejar, que es psicosomático, que no lo puede manejar. Pues la cefalea es más, puede ser también recurrente, pero no tiene las mismas características. No tiene la cefalea la es simplemente el dolor de cabeza limpito. Claro, exactamente. La migraña ya es una La migraña tiene un condicionante genético, o sea, las personas que la padecen, y en muchos casos familiares, o sea, se ven que en varias generaciones, personas que la sufren, no tienen la respuesta adecuada y cómo responden ante muchos estímulos del medio, que después te voy a decir cuáles son. Se produce una ¿Cómo me doy cuenta yo con la diferencia cuando tengo una migraña y cuando tengo una cefalea? Primero, tus antecedentes. Si tú desde niño... No, yo debuto, mi primer dolor de cabeza, tengo 10 años. Y bueno, si tú eso lo ves que lo haces recurrentemente, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos lo han tenido, ya tienes, digamos, grandes probabilidades de que seas un migrañoso. Si a eso le asociamos náuseas, vómitos, digamos, destellos luminosos en la vista previo a la crisis, puntos negros, que te da una sensación de que quieres estar acostado casi todo el día mientras te dura eso, porque las migrañas, las verdaderas, las migrañas clásicas, pueden durar hasta 36, 48 horas las crisis. Puedes estar con dolor de cabeza, que la persona está, como se dice, out de record, fuera de combate, en la cama. No. Es totalmente discapacitante. Exactamente. O sea, las personas que la padecen, en un 60%, se consideran, digamos, con discapacidad. Es una de las causas principales de ausentismo laboral. O sea, casi en un 60%. Ahora te pregunto, digo, es más superable una cefalea que una migraña. Sí, obviamente. O sea, la cefalea podés solucionarla con determinadas características, una medicación que dure. Sí, sí. Ahora, la migraña requiere un tratamiento. La migraña requiere un tratamiento. Ahí vamos, has caído solito en el tema. Más de
O sea, menos del 20% de las personas verdaderamente migrañosos, bien diagnosticados, tienen los tratamientos correctos, porque requiere de un tratamiento preventivo, se llama intercrisis, o sea, entre los dolores de cabeza. ¿Y qué se le suele dar ahí? Primero, enseñarle tips de cosas que no deben hacer para Sí. que no se dispare. Por ejemplo, El migrañoso no debe tomar alcohol, o sea, el alcohol puede ser un desencadenante hay gente que de dice, la no, migraña. también me duele la cabeza por el hígado. Es una forma de decirlo, pero en general el migrañoso, chiche, no debe tomar alcohol ni bebidas blancas, incluso el vino, los enlatados, los embutidos, todas esas cosas, el chocolate, el huevo, pueden ser disparadores de crisis de migraña, que como te dije, viene genéticamente codificado una mala respuesta y sus vasos sanguíneos Pero de no las es meninges neurológico. es neurológico. Sí, tiene respuesta neurológica, pero casuística. O sea, ¿qué es lo múltiple. que pasa en la meninge? Las arteritas se dilatan, se hinchan, se edematizan y eso es lo que genera el dolor en el migrañoso. Entonces, tienes que evitar, por ejemplo... Yo tengo historias con la migraña que me han contado mucha gente, ¿no? Por ejemplo, la gente que le desaparece la migraña después de un divorcio. Qué buena pregunta. En ese caso, lo que yo Pero yo infiero... conozco 2 o 3 casos. No, está bien. Yo te puedo dar una posible. Conozco 2 o 3 casos de úlceras, de migrañas y alguna otra enfermedad. Bueno. Que cambia cuando la persona se separa. Otro de los disparadores de la crisis migrañosa es el estrés, la angustia. Si esa persona estaba estresado en su matrimonio, sufría, estaba angustiado y demás, eso también puede ser, o sea, el estrés familiar, el estrés psicosocial, el estrés laboral, los cambios hormonales, chiche, las mujeres, muchas veces las mujeres migrañosas, previo... Pero a la mujer le duele más la cabeza que al hombre. Por lo general sí, por lo general sí. Los cambios hormonales en la menstruación por la caída digamos, del estradiol puede ser un disparador también de la crisis migrañosa. El exceso de ejercicio, o sea, una gente que se va, que tienen el problema de que viven en el gimnasio haciendo ejercicio, la vigorexia, que hacen mucho ejercicio, se desgastan mucho, sobre todo cuando hay calor en época de verano, que se deshidratan, eso puede ser disparador. Entonces, para entrar, digamos, a diferenciar bien, el dolor de cabeza tiene 2 características. La cefalea, una, Sí, que es una manera de decir dolor de cabeza, sí, sí. pero que no tiene ningún tipo de riesgo más que el dolor en sí mismo y queda, Depende de la causa también. pero queda limitado en eso, digamos. Sí, sí, son dolores esporádicos. No son dolores Pero la migraña responde a una personalidad, a una característica genética familiar. Exactamente. Mala respuesta vasomotora ante diferentes estímulos del medio. ¿Pero se cura? Se puede mejorar mucho y estar, digamos... ¿Pero nadie le desaparece eso? Puede que sí, puede que con un buen tratamiento y evitando los factores disparadores. Los tratamientos preventivos pueden incluir muchos fármacos, entre ellos uno que es natural, que yo lo uso mucho, que ayer, digamos, en el programa, digamos, lo hablábamos. Hoy hay terapias complementarias naturales, por ejemplo, la melatonina, Sí. la hormona que ayuda al sueño, que además es un neuroprotector, es un fármaco que hoy se lo considera como un antimigrañoso, previene de la crisis. Los antidepresivos tricíclicos. Los migrañosos crónicos muchas veces son depresivos y ansiosos, gente puntillosa, perfeccionista. ¿Pero es porque la depresión le produce dolor o porque el dolor produce la depresión y una personalidad depresiva, ansiosa, puntillosa, perfeccionista también puede ser terreno fértil para una cefalea migrañosa crónica. A esa persona le das un antidepresivo tricíclico, a la noche va a dormir mejor, va a descansar mejor, al día siguiente se levanta con mejor ánimo, con más ganas de hacer cosas y tiene menos riesgo de que le aparezca la crisis. ¿Y qué porcentaje de gente se cura de la migraña? Mira, bien tratada, un 50% de los pacientes o se cura o se mejora. Lo que no quiere decir que ante determinadas circunstancias de estas que te hablé, puedas recaer de vuelta en la crisis. Yo quiero que hables un segundo que sea antes de terminar, porque vamos a seguir hablando de esto, del factor psicológico, digamos. Correcto. ¿Cuánto tiene que ver eso con, como yo te digo, una persona que, por ejemplo, dice, yo me dolía la cabeza hasta que me divorcié? Sí, sí. Puede pasar. Puede pasar, sí, sí. Ahí está el factor estrés, el factor angustia. Esa persona obviamente no la estaba pasando bien
en su matrimonio, en este caso, como puede ser en su trabajo, como pueden ser ¿Hay gente que en te el puede colegio. hacer doler la cabeza? Y sí, hay gente tóxica, digamos, hay gente tóxica. ¿Hay gente tóxica? Sí, sí, sí. Digamos, ¿Y no que lo esto diga yo, que lo por- digan por expertos. maldad te puede hacer doler la cabeza? Mira, yo soy un tipo de mente abierta. Científicamente no Y cuando está. dicen, no, le hizo una persona, puso agua debajo de la cama y aparecieron una gota de aceite. Científicamente no está probado eso, pero hay gente que cree en eso. Pero hay gente que te saca el mal de ojo y se te va el dolor de cabeza. La sugestión, digamos, puede ser, digamos, también en las personas sugestionable. El tema de decir, esto me pasó porque me miró con la mirada fija y el mal de ojo, puede ser. Mira, yo no te digo que no. O sea, todo está en la idiosincrasia de la persona. Hay un tipo de cefalea que yo quiero, digamos, para hablar de ella, que es una migraña, que es la migraña en acceso o migraña de Horton, que es un dolor que da en el ojo, profundamente en el ojo, taladrante, un dolor muy intenso, que se ve en las personas en las primeras horas de la mañana, que los despierta un poco más frecuente. En algunos casos se dice que en mujeres, en gente de menos de 20, 30 años, y este dolor se debe a cambios, digamos, vasomotores, o sea, una caída, un hipotono del sistema nervioso simpático y un hipertono del parasimpático. Te da un dolor taladrante, desesperante, puede ser muy repetitivo durante días, digamos, en la semana. Pero lo bueno es que todos estos dolores de cabeza responden bien a los antiinflamatorios. Vamos a hacer otro capítulo más de A los migraña, antiinflamatorios no esteroideos responden bien Pero a, vamos a otro capítulo a la más. ergotamina, chiche, a los nuevos triptanes, y hay muchas terapias complementarias. La acupuntura, el masaje, la kinesiología, como la usamos nosotros de manera integral en Reviogral, funciona bien y la mayoría... Después le voy a preguntar a Fabiana si hay gente que te puede hacer doler la cabeza, porque hay Sí, gente sí. que decía... Yo creo que sí. Mi madre tenía algunos parientes que parecían decir, este me hizo doler la cabeza. No, y el Se tema... encerraba porque decía que le dolía la cabeza. Y el tema de la sugestión, que te lo diga un astrólogo, el tema de la sugestión puede pesar en mucha gente. Seguimos la Chicho. semana que viene. Dos, gracias. Un abrazo, Chicho.